lo que son transformaciones trigonométricas. Vamos a transformar básicamente lo que viene a ser una suma de un producto, ¿no? De razones trigonométricas. Se basa, básicamente vamos a utilizar base todo lo que hemos visto antes, ¿no? Todo lo que hemos venido haciendo antes sobre esas razones auxiliares, pitagóricas, ¿no? Recíprocas, también de ángulo doble, de ángulo triple, de sumas también, ¿no? De sumas y restas. Todo vamos a usar en parte en lo que son transformaciones trigonométricas. Vamos a hacer dos demostraciones, y ahí para ver cómo esas relaciones anteriores nos permiten hallar la relación actual, ¿no? Entonces se usa mucho en cálculo integral, ¿no? En lo que es matemática superior, en los cálculo de áreas, ¿no? De regiones, de figuras, ¿no? A través del uso de integrales. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver transformaciones trigonométricas, o sea, en otros cursos, ¿no? Integrales y derivadas, lo vemos más adelante. Las transformaciones trigonométricas, básicamente es producto, suma o diferencia de senos y cosenos, y suma o diferencia de producto, ¿no? Son básicamente dos secciones. La primera una es transformaciones en producto de la suma o diferencia de senos y cosenos, ¿no? Acá es en senos, ¿no? Senos, ya son trigonométricas senos, ¿no? Senos, y acá es lo que pasa con cosenos. Acá tenemos una suma de senos, ¿no? Una suma de senos. Lo transformamos a dos veces, ¿no? Una semisuma de seno, o sea, un seno de la semisuma de los ángulos por el coseno de la semidiferencia de los ángulos. Y en el caso de una diferencia de senos, o sea, ya es una diferencia de senos, esa diferencia la puedo transformar también en un producto, ¿no? De dos veces el coseno de la semisuma de ángulos por el seno de la semidiferencia de ángulos, ¿no? Y en el caso de cosenos, pues sería en el caso de seno, es parecido. Acá hay que ver cómo sucede con la suma de cosenos, ¿no? Acá, por ejemplo, una suma de cosenos es igual a dos veces, transformamos en producto, a dos veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Es más fácil de ver porque al final es la misma función, ¿no? Acá, en el caso de senos, suma de senos, diferencia de coseno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final el seno termina respetando esta suma, ¿no? Y el coseno es la semidiferencia. En este caso el seno, ¿no? Termina siendo justamente donde se da la diferencia. En cambio, en esta suma de cosenos, en verdad el orden no importa, ¿no? Lo único que sabemos es que ambas son cosenos, ambas razones trigonométricas son cosenos, y ya sea la semisuma de los ángulos o la semidiferencia de ambos. Y en el caso de que haya una diferencia de cosenos, lo que tenemos es dos veces, en este caso el único que tiene signo negativo delante, ¿no? Menos, dos veces el seno de la semisuma y el seno de la diferencia. Entonces, la suma o la diferencia de cosenos se pueden entender más fáciles porque son básicamente las mismas razones que se multiplican, ¿no? ¿No? Cuando hace esta transformación, una transformación de suma a producto, porque acá es transformaciones de productos, ¿no? Entonces estos son los productos, ¿no? Estos son los productos. O sea, es una multiplicación, ¿no? Pero eso se puede deducir, lo vamos a deducir dentro de un rato. Entonces, es eso, ¿no? Así transformamos una suma de senos, un producto de seno por coseno, y una diferencia de senos, una suma nuevamente una multiplicación de coseno por seno. En el caso de que sea suma de cosenos, es dos veces el coseno de la semisuma, coseno de la diferencia. Ahí me empieza a dar cuenta, no importa el orden, ¿no? Porque ambas razones trigonométricas son cosenos. Y en el caso de una diferencia de cosenos, las razones del producto, ambas son senos, ¿no? Ambas son senos. Pero así como transformamos en producto una suma o diferencia de senos y cosenos. Bueno, podemos hacer casi la misma relación, pero no pasar de sumas o restas a productos, sino pasar de productos a sumas y restas, ¿no? Pero ahorita pasamos de productos, ¿no? De las razones trigonométricas senos o cosenos, lo llevamos a lo que es una suma o diferencia, ¿no? Suma o diferencia. Una suma o diferencia. Tenemos que dos veces el seno por el coseno de B
se puede interpretar como una suma, ¿no? Una suma de seno más A más B más seno de A menos B, ¿no? En ese orden. Seno, ese es lo que se va a restar. En la suma no hay problema, ahí el problema es la diferencia, ¿no? Tiene que mantener el orden, ¿no? Ese A menos B. Y, y donde el seno es el primer ángulo. En la cosa que tengamos 2 coseno por seno, porque ese sería seno por coseno, la otra opción es coseno por seno, ahí sería básicamente una diferencia, ¿no? Una diferencia de senos, ¿no? Una diferencia de senos, una diferencia de senos, ¿no? Ujú. Una diferencia de senos. Y en el caso de que sea un, un producto de cosenos o un producto de senos, ¿no? Acá tenemos producto de cosenos o senos, es un producto de senos, producto de dos razones trigonométricas iguales, ¿no? Dos razones trigonométricas iguales. En este caso de cosenos, ¿no? Por un lado, o de senos por el otro. Digamos que sean dos productos de cosenos, eso puede ser como el coseno de la suma por el coseno de la semidiferencia. Todo termina siendo coseno. Y si fuera un producto de senos, ahí sí habría un cambio en la razón. Ahí sería coseno de A menos B menos coseno de A más B. Pero recordar que el orden se mantiene, ¿no? El orden se mantiene. Siempre la A es el que aparece primero. Pues ahí está, ¿no? Esas son básicamente las transformaciones con las que podemos pasar ya sea de productos, perdón, de sumas o restas, de senos o cosenos, a productos o pasar de productos a sumas, ¿no? Eso se llama transformaciones trigonométricas, transformaciones. Entonces vamos a, acá por ejemplo es una diferencia de cosenos, esa diferencia de cosenos la hemos visto acá, ¿no? Sería menos dos veces el seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia, ¿no? Ahí está. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos seno más seno. Suma de senos, ¿no? Está sumando dos senos, es dos veces el seno de la semisuma, ¿no? Por el coseno de la semidiferencia, ¿no? Y 6 más 4 entre 2 es 10, y 6 menos 4 entre 2 es 1, ¿no? Entonces ahí tienes el valor. Es el seno de la semisuma y el coseno de la semidiferencia. En el caso de tener una diferencia de senos, ahí es dos veces el seno, ¿no? El seno de básicamente la semidiferencia y el coseno de la semisuma, ¿no? Ahí sí ahí ya ambas razones son diferentes, ¿no? Al final me sale 2 coseno de 30 más seno de 10. Al final ahí también tenemos los dos ejemplos con respecto a las sumas y diferencia de cosenos, ¿no? Suma dos cosenos y ese es coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Entonces ahí no hay problema, ¿no? 10 más 12 es 12, 12 entre 2 es 6, 10 menos 6 es 8, entre 2 es 4. Y en el caso de que hubiera una diferencia de cosenos, eso sencillamente es menos. Recuerde que ahí la primera es menos, menos 2, seno de la semisuma por seno de la semidiferencia. Terminas. Luego que hemos hecho aplicar estas cuatro propiedades iniciales, ¿no? De cómo transformar suma de cosenos, suma de senos o diferencia de senos, o suma de cosenos o diferencia de cosenos a productos, ¿no? De la semisuma o la semidiferencia de los ángulos. Por ejemplo, acá vamos a demostrar una propiedad. Vamos a hacer el nuevo acá abajo. Porque esto tiene que ver con lo que hicimos la semana pasada, ¿no? O las semanas anteriores. En lo que respecta a la suma de cosenos, por ejemplo, ¿no? El coseno de el coseno de alfa más beta es producto de cosenos menos diferencia de senos. Y si es menos coseno, es lo mismo, pero con el signo cambiado. Eso es lo que vimos con eh, la suma o la razón trigonométrica de ángulos compuestos, ¿no? De ángulos compuestos. Con eso se puede demostrar esas transformaciones trigonométricas que acabamos de hacer.
Entonces vamos a usar básicamente el coseno de alfa más beta y el coseno de alfa menos beta, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, lo vamos a hacer de nuevo acá. Tenemos, vamos a hacerlo de nuevo. Ponemos el coseno de alfa más beta, más teta, perdón. Eso al final sencillamente era el coseno de alfa por el coseno de teta menos, no me queda menos acá, menos el seno de alfa. Ah, perdón, acá era más. Ah, ratito. Era signo menos, ¿no? Era signo menos. Menos el seno por el seno de teta, ¿no? Ahí está. Y hacemos otra vez esa suma de ángulos compuestos, pero ahora con la diferencia, ¿no? De alfa menos teta, por ejemplo. Eso sería nuevamente el coseno de alfa por el coseno de teta más, ahora eso es más el seno de alfa por el seno de teta, ¿no? Lo que voy a hacer es básicamente una diferencia, ¿no? Una diferencia de cosenos. O sea, esto lo voy a restar. Cuando eso lo reste, ¿no? Cuando eso lo reste, vamos a restarlo. Lo que va a suceder sencillamente es que se va a ir él con él, ¿no? Se van a ir esos dos. Lo estoy restando. Y al final lo voy a obtener, cuando termine de hacer eso, ¿no? Cuando termine de hacer eso, es coseno de alfa más teta menos coseno de alfa menos teta igual, ahí recuerda que estoy restando, menos dos veces el seno de alfa y el seno de teta. Eso es muy parecido a lo que hicimos acá. Recuerda que era el único que tenía signos distintos acá. Es lo mismo, porque lo que ahí es cuestión de darle sencillamente a ese alfa más teta, le ponemos un A, y ese alfa menos teta le ponemos un B, ¿no? Pero recuerde que era el seno de la semisuma. Entonces, si simplemente sumamos estos dos, vamos a sumar alfa más beta, entonces eso sería simplemente 2 alfa. Le saco la mitad, tendría que alfa es alfa más beta medios. Alfa más beta. Entonces, este alfa podría ser alfa más beta medios, siempre y cuando a este le ponga alfa y a esto le ponga beta, ¿no? Sería alfa más beta sobre 2, ¿no? Alfa más beta sobre 2. Y el otro lado haría lo mismo, ¿no? Pero ahora en lugar de sumar lo resto. Si en lugar de sumar ahora, acá lo estoy sumando. Si ahora en lugar de sumar lo resto, sería 2 teta igual a alfa menos beta. O sea, teta sería simplemente A menos beta sobre 2, ¿no? Ujú. Alfa menos beta sobre 2. O sea, este teta se puede hacer otra forma de ponerlo. Este letra teta sería A menos beta, ¿no? Y si se cuenta, y ahora todo esto que acabo de hallar, se parece coseno de alfa más coseno de beta, menos coseno de beta. Se parece el de acá, ¿no? Se parece el de acá. Seno de la diferencia de cosenos es igual a menos dos veces el seno de la semisuma y el seno de la semidiferencia. Y ahí tiene, ¿no? Tiene el coseno, una diferencia de cosenos de A menos beta, pero he hecho un cambio de variable, y es igual a menos dos veces el seno de la semisuma y el seno de la semidiferencia. Entonces, ha utilizado el tema de ángulos compuestos, ¿no? Razón trigonométrica de ángulos compuestos para demostrar transformaciones trigonométricas, que es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, es posible demostrar, por ejemplo, la diferencia de senos también. Aquí demostramos lo que es la diferencia de cosenos, usando básicamente las propiedades de ángulos compuestos que hemos visto. Esas propiedades de ángulos compuestos que hemos visto, hemos partido de ahí para tener la diferencia de senos a la diferencia de cosenos. Pues partiendo de ahí vamos a hacer lo mismo, pero hacer ahora una diferencia de senos, porque ya demostramos la diferencia de cosenos. Como vimos ahí la diferencia de coseno nos sale igual cuando hacemos el cambio de variable respectivo, ¿no? Igual, acá cuando hacemos una diferencia a partir de esas razones trigonométricas de ángulos compuestos, en este caso de un seno de alfa más teta y un seno de alfa menos teta,
restamos, y al final vamos a obtener que esa diferencia de senos es el coseno de la semisuma, dos veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia, ¿no? O sea, básicamente lo mismo que hemos obtenido acá ya de forma resumida. Una diferencia de cosenos es dos veces el coseno de la semisuma multiplicado por el seno de la semidiferencia, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? El seno de la semidiferencia y el coseno de la semisuma. Pues a partir de razones de ángulos compuestos podemos demostrar la demás. Y básicamente son las dos propiedades que rigen transformaciones. Transformaciones de productos, no pasa de sumas a productos o de productos a sumas. Entre las funciones o las razones trigonométricas de senos y cosenos, ¿no? De eso se trata. ¿Entendido más o menos? ¿Sí? Pero eso es respecto a las derivas de... No, es simplemente cuando veamos más adelante, cuando vemos integrales, cuando veamos derivadas, para poder áreas debajo de la gráfica que no tienen formas tan fáciles de delimitar, se usa básicamente algo de cálculo integral. Pero eso ya lo va a ver en la universidad. Por ejemplo, acá está la integral, ¿no? De un A hacia B de una función fx, ¿no? También vamos a ver funciones en polinomios, perdón, funciones en álgebra, y también algo de, al menos las partes iniciales de integrales y derivadas, ¿no? De derivadas sobre todo, que también está ligado un poco al límite. Pero ahorita es simplemente, es para que, o sea, todo eso se utiliza para cuando quiere estas funciones, ¿no? O sea, muchas de las operaciones matemáticas requieren que recuerde todos los que hemos visto, ¿no? Esas razones trigonométricas, o sea, mucho de lo que va a necesitar es mucho de lo que necesitamos acá, ¿no? Algo de transformaciones trigonométricas, razones trigonométricas de ángulos múltiplos, de ángulos compuestos, de entidades trigonométricas fundamentales. O sea, todo eso se sostiene para luego usarlo en un poco más avanzado en lo que es matemática superior, donde ya usa un poco más de cálculo integral uno, cálculo integral 2, tal vez. Un poquito de cálculo ya más avanzado, ¿no? Pero todo se usa, ¿verdad? Decir, ¿no? Por eso lo menciono. Se pregunta la línea, pues, ¿Le quiere preguntar a alguien? Vamos a comenzar el primer problema. Dice, me da un ángulo que está en medidas sexagesimales, ¿no? El sistema sexagesimal, 7 grados y 30 minutos, ¿no? El ángulo vale 7 grados y 30 minutos. Ahí el valor de toda esa función que está ahí. Entonces, bueno, acá nos recordamos cómo es la diferencia de senos y la suma de cosenos, ¿no? Esas son transformaciones. Entonces, acá tenemos, ¿qué vamos a hacer primero? De toda esta expresión, lo vamos a poner acá, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahí es extraer un seno. Perdón, vamos a extraer el signo negativo. Extraemos el signo negativo para poder cambiar el orden, ¿no? Y poner el 3 alfa primero y el alfa después. Ahora, ¿por qué me sirve eso? Porque recuerde que cuando haga las transformaciones trigonométricas, pase de una diferencia de senos a una multiplicación. El seno es una diferencia del primero menos el segundo, ¿no? Entonces tendría que restar él sobre él. Y es más cómodo restar siempre y cuando A sea mayor que B, ¿no? Es más cómodo. No es que no se pueda hacer de orden contrario, pero es más cómodo hacer eso. Como es más cómodo hacer eso, lo que hay que hacer, pues tenemos ya de esta forma, seno de 3 alfa menos seno de alfa. Eso es simplemente la aplicación directa de la transformación trigonométrica a productos. Entonces, eso es dos veces el coseno de la semisuma, ¿no? 3 alfa más alfa sobre 2 por el seno de la semidiferencia, ¿no? 3 alfa menos alfa sobre 2. 4 alfa sobre 2, 3 menos alfa sería 2 alfa sobre 2, mitad, mitad, y tenemos al final que esta diferencia, seno de 3 alfa menos seno de alfa, es igual a dos veces el coseno del doble de 2 alfa por el seno de alfa. Que es, si se da cuenta, lo que aparece acá, ¿no? Lo que se parece acá, ¿no? Es lo que reemplaza. Se ha reemplazado todo esto por esto, ¿no? Por esto. Ujú. Lo ha reemplazado por eso. Ujú. Bueno, este 2 que aparece acá, bueno, ha sacado, recuerda que ya sacó el signo negativo, ¿no? Sacó el signo negativo. Este signo negativo es producto de este signo negativo que había sacado. Porque ¿de dónde viene el 2? Ah, el 2 viene de acá. Oye, pero este 2 viene de acá, porque ha sacado el 2 para afuera. Pero acá ha hecho lo mismo. Ha puesto dos veces
coseno de 5 alfa por coseno de 3 alfa. Y eso nuevamente, suma de cosenos, justamente, o sea, vamos a continuar acá, vamos a poner acostadito. Coseno de 5 alfa más coseno de 3 alfa. Eso es igual a 2 veces el coseno de la semisuma, ¿no? 5 alfa más 3 alfa sobre 2 por el coseno de la semidiferencia. Lo bueno de la suma de cosenos es que se hace directamente, ¿no? 3 alfa sobre 2. Los dos son, este, los dos son cosenos. Entonces acá sería 2 veces coseno, 8 alfa sobre 2, coseno de 2 alfa sobre 2, ¿no? Y al final sería 2 veces coseno de 4 alfa por coseno de alfa. Todo esto es lo que estaba acá, ¿no? Entonces este 2 que aparece adelante es el que sacó acá. Este 2 ahora lo ha llevado acá adelante, ¿no? ¿Ya? Y todo queda en esta expresión que aparece acá, ¿no? Todo queda así. Todo queda así en esta expresión. De ahí hay que continuar, ¿no? Hay que continuar. Estaba acá y hay que continuar. Ahora, ¿cómo hacemos? Ahí lo que hay que hacer es fijarnos básicamente cómo ir agrupando, ¿no? Lo que va a agrupar, vamos a dejarlo así. Este coseno de 4 alfa no lo va a tocar. Va a estar acá. Este coseno de 2 alfa tampoco, porque todo es una multiplicación, ¿ah? No hay nada, te lo voy a dejar acá. Y solo le va a quedar esto. 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Ese 2 veces seno por coseno de alfa, ¿no? Lo pone delante, lo acomoda, por eso lo está poniendo acá, lo está poniendo delante, lo está acomodando, ¿no? Lo mismo hace con uno de los dos, o sea, este 2 que está acá, este 2 que está acá, lo lleva adelante, ¿no? Para multiplicar, por eso termina siendo menos 4 y queda así. Ahora, si recuerda, debe recordar ángulo doble, ¿no? Ángulo doble. Entonces tenemos acá, ¿no? Que 2 veces el seno por el coseno se debe a la razón trigonométrica ángulo doble en ángulos múltiplos, ¿no? 2 seno de alfa por coseno de alfa me da el seno del doble, ¿no? Esta propiedad en particular. Entonces, 2 seno por coseno de esto era básicamente el seno del doble, ¿no? El seno del doble. Todo eso sería básicamente, uy, entonces al final, todo el final es el seno del doble, ¿no? El seno del doble. De todo esto, ahora es el seno del doble. Lo otro es, bueno, lo demás lo dejo igual, acá sigue el coseno de esto y el otro sigue el coseno de 4 alfa. Lo que hace es nuevamente particionar este que era menos 2, saca un 2, lo pone 2 adelante. ¿Para qué? Para volver a hacer esa propiedad del ángulo doble. Ese decía que el seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? Era el de razón trigonométrica de ángulo múltiplo, ¿no? De ángulo múltiplo, este era de ángulo doble, ¿no? De ángulo doble. Lo vuelve a hacer 2 seno por seno de alfa por coseno de alfa es el coseno del doble, ¿no? Perdón, es el seno del doble. Todo esto es el seno de 4 alfa. Y luego, bueno, esto sigue avanzando, coseno de 4 alfa sigue avanzando sin nada. Y otra vez tengo lo mismo, ¿no? Otra vez la aplicación de esta propiedad. Entonces vendría a ser lo mismo. Dos veces el seno de 4 alfa por coseno de 4 alfa sería el seno del doble, ¿no? Seno de 8 alfa. Seno de 8 alfa. El seno negativo no se va a tocar, sigue siendo menos acá, ¿no? Eso, recuerda que el alfa valía 7 grados hexagesimales 30 minutos. Eso también lo puede poner, ¿no? Porque son 7 grados más 30 minutos, ¿no? Todo eso lo multiplica por 8, termina siendo 56 grados hexagesimales y 240 minutos. Y los 240 minutos, recuerde que un minuto, ¿no? Perdón, recuerde que 60 minutos era un grado. Entonces, si son 240 minutos, son 4 grados más, ¿no? Entonces, al final es menos seno de 60, por eso. Y el seno de 60 sí lo recuerda, ¿no? Porque ese triángulo rectángulo notable que hemos visto, ¿no?
de 60, acá es raíz de 3, aquí es 1 y aquí es 2, ¿no? Entonces el seno es raíz de 3 sobre 2, dejando el signo menos ahí, que nos ha tocado. Entonces el valor de la expresión justamente es menos raíz de 3 sobre 2. Y esa es la clave. Ujú. ¿Se entendió? Profesores, Sí, se entendió un poco. ¿Sí? Dice, sobre el plano inclinado, una pequeña carreta es empujada desde A hasta C, ¿no? Desde A hasta C. ¿Ya? Y, tal como se muestra en la figura, si el ángulo de inclinación de dicho plano mide 30 grados, 30 grados, acá por eso se pone 30 grados, 30 grados, ya B vale eso, o sea, vale toda esta expresión, cosecante de 40, seno de 130, seno de... Hay la distancia recorrida por dicha carreta, ¿no? Y la distancia recorrida por dicha carreta. Ujú. AB vale, me dice que AB vale esa región, vale todo esto, ¿no? AB vale todo esto, ¿no? Esto vale AB. Si se da cuenta, es un triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿no? Eso lo hemos visto un montón de veces. 30 y 60. Triángulo de 30 y 60. Le vamos a hablar más para que no se aburre, ¿eh? ¿Cuál es el triángulo de 30 y 60? ¿Cuáles son los lados? Eso sí lo hemos visto un montón de veces. raíz de 2, raíz Ujú, acá de claro, es 1 acá, de ahí de 3 acá y 2 acá. ¿No? ¿Ves? Sí se acuerda. Entonces, si yo tengo que esto vale, AB vale, AB vale todo eso, ¿no? O sea, me dice que porque yo lo que quiero es a C, quiero todo esto, quiero a C. Yo lo que tengo es a B, ¿no? Lo que yo tengo es a B. El ángulo de inclinación de dicho plano mide 30, por esta propiedad que aparece acá, ¿no? Uy, perdón. Que esta diferencia de senos al cuadrado, ¿no? Esta diferencia de senos al cuadrado era básicamente la suma, ¿no? De seno de alfa más beta y seno de alfa menos beta. Esta diferencia de senos cuadrados, porque esta es que están cuadrados, ¿no? Una diferencia cuadrada. Era básicamente este producto de semisuma y semidiferencia, ¿no? Entonces hay que usar esa propiedad que aparece acá, ¿ya? Y lo otro era tener cuidado con la reducción al primer cuadrante, ¿no? La de acá, ¿no? O sea, eso que ya vimos. Entonces, lo único que tiene que hacer es recorrer esas dos propiedades. Lo que hacemos primero es reducir, bueno, la reducción al primer cuadrante de este ángulo de 130 grados hexagesimales, esta es reducción al primer cuadrante, ¿no? Entonces, ese 130 puede ser como 180 menos 50. Eso evidentemente cae en el segundo cuadrante y nosotros sabemos que el seno y la cosecante son positivos en ese segundo cuadrante. Entonces, al final sería seno sencillamente de 50, ¿no? Seno de 50. Ese seno de 130 puede interpretarse como seno de 50 grados hexagesimales. Lo planteamos y queda igual elevado al cuadrado, o sea, seno de 50 al cuadrado. Y ahora sí aplicamos esta propiedad que vimos la otra vez, que decía que diferencia de senos al cuadrado, o sea, una diferencia de senos elevados al cuadrado, es igual al seno de la suma por el seno de la diferencia. Entonces sería el seno de 50 más 10, ¿no? Son estos dos senos que están restando. Seno de la suma, seno de la diferencia. Entonces al final me sale seno de 60 y seno de 40. Pero ahí me cuenta que la cosecante y el seno se pueden anular, ¿no? Porque son las funciones recíprocas, ¿no? Entonces se anula, me queda solo seno de 60, ¿no? Seno de 60 si sabemos que es raíz de 3 sobre 2, y al final AB, que lo que yo tenía era 40 raíz de 3. O sea que era AB era 40 raíz de 3. Esto era 30, entonces lógicamente lo que se lo pone en AC es justamente 80, ¿no? Justamente 80. Y esa es la clave, porque lo que me preguntaba era la distancia que recorría la carreta, o sea, justamente A por C, sabiendo que toda la distancia de AB en ese triángulo rectángulo de 30-60 era esta expresión.
Y nosotros reducimos esa expresión a 40 raíz de 3. Una vez que reducimos esa expresión a 40 raíz de 3, usamos el triángulo rectángulo de 30 y 60, que estaba acá, para llegar a C, y eso sería 80 metros. 80. Y eso era. ¿Se entendió? Con más convicción, ¿se entendió? Sí, pero Vamos a hacer el problema 3. Vamos a hacer el problema 3. La distancia recomendada a la que debe colocarse la parte inferior de una escalera al apoyarla sobre una pared vertical es el 25% de su longitud L, ¿no? Esa distancia es 25%, ¿no? 25%. O sea, el 25% es 25 sobre 100 multiplicado por L, ¿no? Que es su longitud. La longitud L y esta es la distancia D. Es 25% eso. Se me dice que 36x menos pi es igual a 0, me pide determinar ese L, ¿no? No, la verdad me pide determinar la distancia, pero la distancia implica por determinar cuánto vale el L, ¿no? Cuánto vale el L. O sea, básicamente esto. Entonces lo que vamos a hacer es, básicamente, utilizar las propiedades. Vamos a resolver este L, lo escribimos acá. Y ahí lo que hay que ver es básicamente una suma de cosenos, ¿no? Una suma de cosenos y una diferencia de cosenos. Una suma de cosenos y una diferencia de cosenos. Entonces ahí tienen, ¿no? Entonces básicamente lo que consiste es aplicar simplemente lo que es la suma de cosenos y la diferencia de seno. Estas dos propiedades, las más básicas de transformaciones. Suma de cosenos, diferencia de cosenos. En una suma de cosenos es dos veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Y la diferencia de cosenos es menos dos veces, ¿no? Menos dos veces el seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Básicamente eso. Entonces aquí aplicamos el coseno de la semisuma, ¿no? Para esta parte de verde, ¿no? De esta zona. Lo que voy a obtener al final es 2 coseno, ¿no? De 6x por coseno de 2x, que es lo que estamos poniendo acá. ¿Ya? Ujú, estamos poniendo. Luego hacemos lo mismo en el otro lado. Aplicamos, ¿no? Esta diferencia de cosenos, ¿no? Aplicamos acá esta diferencia de cosenos. Me sale menos dos veces el seno de la semisuma por el seno de la diferencia, y tengo esto. Veamos esto. ¿Qué lo ponemos acá, no? Menos 2 seno de 7x por el seno de menos 2x. Por eso, como podemos ver ahí, este signo negativo puede salir hacia afuera, ¿no? En una propiedad básicamente de ángulos negativos. Eso se puede poner como menos seno de 2x. Es el menos seno de x, este signo negativo con este signo negativo se anulan, ¿no? Al final, solo lo que me queda, como menciona acá, es dos veces el seno de 7x por el seno de 2x, por el seno de 2x. En otro lado queda igual. Entonces acá aprovechamos, una vez que está eso, para eliminar. Eliminamos el seno de 7x, ¿no? Porque eso está arriba y está abajo. Eliminamos el 7x y al final me queda simplemente el 2 seno de x, ¿no? Que menciona acá, el 2 seno de x. Y el otro lado queda igual, ¿no? Ahora lo que hacemos acá, ¿no? Lo que hacemos acá es este 2, bueno, lo ponemos adelante, ¿no? Por eso me dices 2 raíz de 3. Y lo que hacemos es trabajar con esta parte de verde, ¿no? Este coseno de 2x, ¿no? Este coseno de 2x que aparece acá. Lo llevamos acá atrás. ¿Para qué? Para poder aplicar la propiedad de ángulo doble, ¿no? Bueno, y el coseno de 6x lo dejamos sin hacer nada. Para poder aplicar el ángulo doble, porque recuerda que por ángulo doble, hemos visto acá, lo recordamos acá, el seno del doble es igual a 2 veces el seno de los ángulos mitad. O sea, el seno del
el seno del doble, se llama 2θ, es igual a 2 veces el seno del ángulo mitad por el coseno del ángulo mitad, ¿no? Y es lo que hacemos acá, ¿no? 2 seno de 2x por coseno de 2x, eso se puede reemplazar como seno de 4x. Y hay seno de 4x tanto arriba como abajo, por lo cual puedo eliminar. Y al final solo me queda es 2 raíz de 3 por coseno de 6x, que es lo que aparece aquí, ¿no? Ahora, el coseno de 6x será solo trabajarlo en función de cómo obtenemos. Recuerda que hicimos esta igualdad. 36x menos pi igual a 0, ¿no? Lo que puedo hacer ahí sencillamente es darle la forma, ¿no? Le damos la forma. Lo que vamos a sumar sería 36x igual a pi. Y yo quiero 6x, se le saco la mitad, ¿no? 6x igual a pi sextos. Entonces al final yo llego que 6x es pi sextos. Entonces coseno de 6x es coseno de pi sextos. El coseno de pi sextos nosotros lo sabemos porque sencillamente es 30. Nuestro triángulo rectángulo de 30. ¿No? Este es 1, raíz de 3 y 2. Entonces el coseno es raíz 3 sobre 2. Este raíz de 3, este 2 se va con este 2 a multiplicar y me queda raíz de 3 por raíz de 3. Y eso al final, raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Eso termina siendo raíz de 3 al cuadrado. Y al final termina siendo L igual a 3 metros. L igual a 3. Pero recuerde que L no era la respuesta, yo quería la distancia. Ya esa distancia por dato era 25% de L. El 25%, o sea, 25 sobre 100 por 3, ¿no? A multiplicar eso me sale que es 0.75 metros. Pero la distancia de, que era el 25% de L, que yo allí que valía 3 metros, es 0.75 metros. Pero lo que había que usar, las dos propiedades eran las transformaciones, ¿no? Suma de cosenos, diferencia de cosenos, y también el teorema del ángulo doble, ¿no? También en la propiedad, o sea, la, la- la razón de ángulo doble, ¿no? Para ángulo múltiple. Y básicamente en eso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Dice, un maratón escolar se desarrolla en una pista horizontal representada por el segmento AD, ¿no? El segmento AD. Segmento. Si A y B, C son puntos consecutivos psicolineales, tales que AB es esa distancia, ¿no? 4 coseno de 80 grados hexadecimales por coseno de 40 grados hexadecimales. Y BC, que menciona acá, que vale 10 cotangente de 65 por 2 seno de 50. Y CD, ¿no? Que es la que parte acá, que es 10 seno de 45 por secante de 15, ¿no? ¿Cuánto mide la distancia de AD? Lógicamente lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? Es sumar, ¿ya? AB más BC más CD, como menciona aquí, toda esa suma me va a dar la distancia D. La primera no hay problema porque es 4 coseno de 80 por coseno de 40, me aparece acá. El otro es 10 cotangente de 65 menos 2 seno de 50, y el otro es 10 seno de 45 por secante de 15. Entonces hay que ir reduciendo esas presiones de forma que sea conveniente, ¿no? De forma que sea conveniente. Entonces lo que podemos hacer, utilizar acá lo que se toma es el 2, sacamos un 2, y adentro me queda 2 coseno de 80 por cosecante de 40. Por ahí lo que se puede utilizar es una propiedad también de transformaciones, ¿no? La que aparece acá, que era coseno de, usamos la propiedad que aparece acá, que era la que vimos aquí, si se da cuenta, la segunda, la que era multiplicación de cosenos. Esta que era multiplicación de cosenos. Decía que 2 veces el coseno de A por B era el coseno de la suma más el coseno de la diferencia. Pues eso, 2 veces el coseno, 2 veces el producto de cosenos es el coseno de la suma y el coseno de la diferencia. Entonces teníamos 2 cosenos de 80 más coseno de 40. Entonces, ¿cómo se podemos sacar así? Vamos a poner así. 2 coseno de 80 grados, coseno de 40 grados.
Es el coseno de la suma, que sería 80 más 40, ¿no? Más coseno de la diferencia, que sería 80 menos 40. Al final, eso sería el coseno, ponerlo, uy, vamos a poner hacia arriba, el coseno de 120 por el coseno de 40, ¿no? ¿Qué es lo que aparece acá? Coseno de 120, coseno de 40, ¿qué parte de esto? ¿No? ¿Qué parte de esto? Todo multiplicado por el 2. El coseno de 120, eso se puede deducir, ¿no? Porque eso sería simplemente, si se acuerda, por reducción al primer cuadrante es coseno de 180 menos coseno de 60, ¿no? Vamos a ir al coseno de 120. Entonces eso era en el segundo cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante. Todo esto era el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante esa figura es negativa, ¿no? ¿No? Ujú. Como vimos reducción al primer cuadrante, será menos coseno de 60. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Eso lo vimos en ángulos en reducción al primer cuadrante. El coseno de 60, como vemos acá, en este triángulo, este era 60, es un medio, entonces sería menos un medio. Esa es la razón por la que el coseno de 120 es menos un medio. Menos un. Lo podemos poner acá. Coseno de 120 es menos un medio. Lo que aparece. Ujú. Todo eso multiplicado por 2. Todo eso multiplicado. Entonces eso lo entra a multiplicar. Sería menos 1, 2 coseno de 40. Ahí se. Listo. Entonces tenemos esta parte de acá. Estaría todo el resto. Es 10 cotangente 75, pero recuerde que por ángulo, por, por razones, ¿no? Por razón trigonométrica, por el tema de ángulos complementarios, ¿no? Las razones de ángulos complementarios. La cotangente 65 es igual como la tangente de 15, ¿no? Porque ambos suman 90. Eso puede ser 10 tangente de 15. Menos 2 seno de 50, más lo otro que era 10 seno de 45 grados, por la secante de 15 grados. Pero recuerda que la secante era como poner 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Tendremos, hacer 1 sobre coseno, multiplicamos estos dos, sería seno de 45 sobre coseno de 15. Pero acá lo que vamos a hacer es tomar este 10 y todas esas expresiones y sacarlas, ¿no? Sacar ese 10 de ahí. Y al final el seno de la tangente de 15 lo puede transformar en seno de 15 por coseno de 15, eso también lo hicimos por la definición, más el seno de 45 sobre coseno de 15. Recuerda que estamos multiplicando estos dos, ¿no? El seno de 45 por 1 sobre coseno de 15. Acá tendríamos la misma base, entonces esta fracción se puede sumar, coseno de 15, seno de 45 más seno de 15, como aparece aquí. Bueno, y el menos 2 seno de 50 lo dejamos fuera, vamos fuera. Y esto. Por eso, ¿para qué me sirve? Porque si nos damos cuenta, acá tenemos nuevamente este 2 coseno de 40 que aparece acá, se va a poder ir siempre y cuando yo acá le saco la corrazón a ese ángulo. Nuevamente el seno de 50, si recuerdan, el seno de 50 es igual al coseno de 40, ¿no? Porque ambos son ángulos complementarios, que viene en la corrazón. Entonces eso se puede convertir a coseno de 50 menos 2 coseno de 40, ¿no? Aparece acá. Menos 2 coseno de 40. Eso implica que ambos se van a poder ir, ambos se eliminan, y al final me queda menos 1, 10 y toda esta expresión de acá arriba. Pero acá tenemos una suma de cosenos, ¿no? Y esa suma de cosenos nosotros ya sabemos cuánto es. Esa suma de cosenos, vamos a ver, para hacer transformaciones, suma de cosenos es 2 veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Entonces, eso hay que hacer ahí. Entonces, eso lo ponemos como 2 veces, vamos a ponerlo acá. Tenemos el seno de 45 más el seno de 15.
Y eso es sencillamente 2 veces el seno de la semisuma, 45 más 15 sobre 2, por el coseno de la semidiferencia, que es 45 menos 15 sobre 2. Sería 2 veces el seno de 30, ¿no? Que sería 60 entre 2, y sería 30 entre 2, coseno de 15. Y ya está. Entonces, eso lo ponemos acá, esto es lo que aparece aquí. 2 seno de 30 por coseno de 15 es lo que aparece acá. ¿Mm? Y eso nos sirve porque nos damos cuenta que se puede eliminar, ¿no? Se elimina el coseno de 15 con coseno de 15, y me queda 2 veces el seno de 30. Pero el seno de 30 nosotros sabemos que es un medio, ¿no? Lo sabemos por el triángulo rectángulo de 30 y 60. Seno es un medio. Un medio con 2 se va, y al final todo esto termina siendo la unidad, ¿no? Termina siendo la unidad. Entonces al final todo se reduce a menos 1, ¿no? Menos 1 de verde más 10. Y menos 1 de verde más 10 termina siendo 9. Entonces la distancia que resulta de sumar tanto AB, ¿no? BC y CD justamente es 9 kilómetros. Y resulta de utilizar básicamente razones trigonométricas para acomodar y las dos propiedades de transformaciones, ¿no? Esta propiedad de transformación, que era dos veces el producto de cosenos o la suma de senos. Hacer también un poco de reducción al primer cuadrante para buscar acomodar las cifras, sumar todo eso y al final que me salga 9 kilos. 9 kilos. Listo. ¿Entendió más o menos cómo se llegó a la respuesta? Sí, chévere, chévere. Dice una persona que mide K 5 metros, K más 0.5 metros, o sea, K más 0.5 metros. ¿Ok? Proyecta una sombra de 1,5 K raíz de 3, ¿no? 1,5 K raíz de 3. Tal como se muestra en la figura. Si K vale todo eso, usted me quiere definir K, y es esta expresión que aparece acá, y es ahí la medida del ángulo, ¿no? Ahí la medida del ángulo. O sea, para hallar la medida del ángulo, porque es un triángulo rectángulo, que es la altura, ¿no? La altura de la persona acá, y esta es la sombra que proyecta, ¿no? La sombra de la persona. Lo único que necesito hacer es hallar una relación, ¿no? Un triángulo rectángulo conocido, y voy a poder definir cuánto vale el alfa. Lo único que hacemos ahí es tener la expresión K y hay que reducirla, ¿no? Tenemos 4 coseno de 50 por seno de 80 menos 4 coseno del doble de 20 más 2, ¿no? Lo que podemos hacer es acá es sacar un 2, se saca la mitad todo, es un 2, esto termina siendo 2, esto menos 2 y este 1, ¿no? Porque le he sacado un 2 a todo, he factorizado el 2. Luego hacemos la corrazón, ¿no? El coseno de 50 viene a ser el seno de 40, ¿no? Y el seno, porque sería el coseno de 50, ¿no? Pero con la corrazón trigonométrica vendría a ser el seno de 40. Y el seno de 80 por la corrazón vendría a ser el coseno de 10. Y es lo que aparece acá, ¿no? Lo que aparece. En el otro, lo que podemos hacer es, no lo dejamos tal cual, no solo que vamos a simplificar un signo negativo, o sea, esto lo factorizamos, menos, para que quede de esta forma, ¿no? Menos 2 veces el coseno al cuadrado de 20 menos 1. Hay una razón para eso, porque es algo que vimos en ángulo doble también. Y acá tengo un producto de dos senos por coseno. Ese producto de dos senos por coseno, ya dijimos que era una propiedad que hemos visto acá, ¿no? En transformaciones. Dos senos por coseno, ¿no? Dos senos por coseno. Sencillamente era el seno de la suma más el seno de la diferencia. Y es lo que aplica acá, ¿no? El seno de la suma sería 40 más 10, más el seno de las diferencias que sería 40 menos 10. El seno de 40 más 10 sería seno de 50, 40 menos 10 sería seno de 30. Y este caso, para esta figura, es básicamente una propiedad de ángulo doble, la propiedad que aparece acá, ¿no? Uno. Usamos la propiedad que aparece acá, ¿no? La que aparece.
que 2 veces el coseno del doble, porque nace de esto, ¿no? El coseno del doble es coseno de 2 alfa menos seno de alfa. Pero como ya demostramos, eso puede ser simplemente 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Esa es la razón por la que hicimos esto, ¿no? Para poder aplicar esta propiedad del ángulo doble, ¿no? La propiedad del ángulo doble, ¿no? Por la que aplicamos esa propiedad, le decimos que el coseno, no, del coseno de 2 teta, ¿no? Es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de teta menos 1. Entonces, por esa razón esto se duplica. Sería menos coseno de 40. Y nuevamente aplicamos razones, ¿no? El seno de 40 es coseno de 40. Esa es la corrazón del seno, por ser ángulos complementarios. Entonces, este coseno de 40 se va con este coseno de 40 porque es el signo contrario. Y al final me queda 2 veces el seno de 30, ¿no? El seno de 30 sí es un ángulo conocido, el seno de una razón trigonométrica conocida, el seno de 30 es un medio, multiplicado por 2 me da un k vale 1, ¿no? Entonces tengo un k que vale 1. Entonces, si k vale 1, la altura sería 1 más 0,5. 1,5. Sería 1,5 por 1 y por raíz de 3. 1,5 raíz de 3. Ya sabemos si es una razón de raíz de 3, lógicamente es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, ¿no? Porque es 1 raíz de 3. O sea, acá es como si fuera un k y acá fuera como k raíz de 3. Lógicamente eso implica que el alfa es 30, ¿no? El alfa es 30. Porque la relación entre los lados es de 1 a 1 raíz de 3. O 1 raíz de 3. Entonces lo único que hay que hacer ahí es recordar esta propiedad de ángulo doble, recordar lo que son corrazones trigonométricas y luego aplicar lo que hemos visto, ¿no? Que 2 veces el seno de A, ¿no? Por el coseno de B es igual al seno de A más B más el seno de A menos B. Esta propiedad junto a esta propiedad de ángulo doble me simplifica bastante los problemas. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. En la sala de un instituto tecnológico se desarrolla una competencia entre los alumnos. Se trata de ver quién resuelve más rápido 5 problemas. Uno de estos problemas pide a los competidores hallar un ángulo obtuso A que cumpla con la siguiente expresión. Si es ángulo obtuso, ya sabemos que necesariamente va entre 90 y 180, ¿no? Es un ángulo obtuso. Un ángulo agudo es menor a 90 grados hexagesimales y un ángulo obtuso sería entre 90 grados hexagesimales y 180 grados hexagesimales. Que cumpla con la expresión que aparece ahí. Si uno de los competidores hizo todos sus cálculos, ¿qué respondería el alumno? Entonces hay que partir de eso, ¿no? Hay que partir de eso. Entonces tenemos la expresión que es el seno de A, ¿no? Tal cual. Dejamos todo igual, toda la expresión. Ahí lo que tenemos que darnos cuenta es de esta propiedad, ¿no? ¿Qué es esta, no? Esta transformación, que 2 veces el seno de A por el coseno de A, B, es el seno de A más B más el seno de A menos B. Y tal vez verlo cuando ambos son lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con que es lo mismo? No, o recordar lo que es el ángulo doble en realidad. Porque al final recordemos, ¿no? O sea, porque sabemos por el ángulo doble, ¿no? Que el seno, vamos a ponerlo, ¿no? Que el seno de 2 teta es sencillamente 2 veces el seno de teta, el ángulo mitad por el coseno de teta. Eso lo sabemos por ángulo doble. Entonces, acá tenemos 8 senos de 5 por coseno de 5. Si sacamos un 4, ¿no? Queda justamente el 2 delante. Lo que evidentemente me da el ángulo doble, ¿no? En este caso sería seno de 10, ¿no? Seno de 10, que es justamente lo que aparece acá, el seno de 10, ¿no? El seno de 10. Y luego, y con eso ya me encargué de gran parte de esta primera parte, ¿no? ¿No? Y el 4 queda igual, ¿no? Eso no lo cambio. Luego lo que podemos hacer es hacer la inversa de él, ¿no? Porque la inversa de secante de 10 es justamente coseno de 10, y la inversa de la secante de 10,
sea, de los dos secantes, tanto de 10 grados como de 16 grados, es coseno de 10, coseno de 16. Y acá nuevamente aplicamos el ángulo doble, ¿no? Tengo 2 seno de 2 por coseno de 2 grados. Eso es como si fuera seno de 4 grados. O sea, el ángulo doble nuevamente. Ahora que está ahí, lo tenemos de esa forma, ¿no? De esta forma que aparece acá. Lo que podemos hacer es aplicar algo más, algo que hemos visto en esta clase, que es básicamente las transformaciones. Que 2 seno por 2 seno de A por coseno de A es la seno de la suma y es más el seno de la diferencia. Tenemos acá el 4, ¿no? Lo que podemos es separarlo, por eso lo separa. En 2 seno de A, seno de 10 grados por coseno de 10 grados. Es una invitación a hacer esto de ángulo doble. Y eso al final. Ujú. Ángulo de recto. No, es nuevamente otra invitación a hacer el ángulo doble, ¿no? Porque 2 veces seno de 10 por coseno de 10, sencillamente es el seno de 20, ¿no? Es el seno de 20, que aparece acá. Sería 2 veces el seno de 20 por coseno de 16 más seno de 4. O sea, ahí nuevamente es el ángulo doble. O sea, esta misma propiedad, pero no de acá, en el ángulo múltiplo. Entonces al final tenemos 2 seno de 20 grados por coseno de 16 grados, ¿no? Porque ya se fue este también, o este ya se fue. Coseno de 16 grados menos seno de 4 grados. Entonces lo que podemos tener acá, ahora sí, como los ángulos son distintos, ya ahora no es igual que la vez pasada, acá los ángulos son 20 y 16, ahora sí podemos aplicar esta propiedad acá. 2 seno de A por coseno de B. Eso sería el seno de la suma, sería 20 más 16, 36, y el otro sería el seno de la diferencia, que sería 20 menos 16, ¿no? Todo está en grados sexagesimales. Sería el seno de 36 más seno de 4, ¿no? Seno de 4. Acá se repite el seno de 4, o sea, esto con esto se va, y al final me queda que el seno de A es igual al seno de 36. Pero si recordamos el primer cuadrante, ¿no? El primer cuadrante, podemos concluir que el seno de 44 es igual al seno de 36. Porque recuerde que el ángulo tiene que ser obtuso, tiene que ser entre 90 grados y 180 grados. Entonces es como poner 180 menos 36 en el segundo cuadrante y al final reducirlo a seno de 36. Porque en el segundo cuadrante, recuerde que el seno es positivo, ¿no? El seno y la cosecante son positivas. Entonces sería que el seno de 36 transformado a un ángulo obtuso de mismo valor sería seno de 144. Porque recuerde que el A tiene que ser un valor entre 90 y 180. Entonces el seno de A sería 144. Es verdad que nosotros es seno de 36, pero recuerde que tiene que ser un ángulo obtuso. Por eso con reducción al primer cuadrante lo llevamos a seno de 144 grados. Razón por la cual el A vale 144 y ese es el ángulo obtuso que necesitamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, vale.